2:30 de la tarde, aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta tarde. Estoy contenta de estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar con nosotros aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice, aquí en nuestro programa de Rompiendo los Límites, aquí con su servidora Damaris Sáez. Y estoy contenta de nuevo de estar aquí con ustedes, aquí para compartir con ustedes lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Cada vez que llego aquí es porque Dios está haciendo algo, no es porque yo no tengo, ¿verdad? Yo no soy experta, yo no soy experta en la Biblia, pero sí yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios está haciendo en mi vida, amén. Y todos los días Él nos está enseñando, nos está mostrando, Él me está enseñando a mí, mostrándome su gracia, su amor, su poder en mi vida, amén. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes mientras yo leía, mientras estudiaba, mientras, ¿verdad? El Señor, lo que Dios está haciendo en mí. Porque primeramente, como siempre les digo, en este programa yo no puedo compartir algo que el Señor no esté obrando en mí, que no haya hecho en mí, ¿verdad? Porque simplemente Dios es Dios es que hace la obra, ¿verdad? Y Él es el que hace el trabajo en nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros venimos y compartimos algo con alguien es porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y podemos ser testimonio, ¿verdad? Podemos testificar del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y en esta tarde, pues, mientras yo leía la palabra y el Señor habla mi vida, porque ha estado hablando en mi vida, ya lleva un tiempo donde está trabajando conmigo fuertemente, porque ya, como quien dice, ¿verdad? Es tiempo de que yo me levante y yo haga lo que yo tenga que hacer, igual que usted, porque el Señor los ha llamado a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a hacer la obra de Dios, ser su boca, ser sus manos, sus pies, y que nosotros dejemos de estar pensando en lo que no podemos hacer y comencemos a pensar en lo que Dios va a hacer, porque esto no se trata de lo que no podemos hacer, de lo que no podemos hacer porque no tenemos la educación, porque no sabemos nada, porque no tenemos las herramientas, porque esto y aquello, ¿verdad? Y la inseguridad y la constante inseguridad en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo que ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque Dios no ha terminado con usted ni no ha terminado conmigo. Si usted está respirando, ¿verdad? Y se levantó esta mañana, eso quiere decir que el Señor no ha terminado contigo, no ha terminado con usted.
Entonces tenemos la oportunidad, un nuevo día, ¿verdad?, que Dios nos da de venir ante su trono y darle gracias a Él por su misericordia, por su gracia. Y en esta tarde, mientras leía, leía en Santiago 4, Dios, y esto vino a mi mente, Dios nos da la gracia si nos humillamos. La gracia de Dios está disponible ahí para usted y para mí. Pero esa gracia no puede ser activada si no nos humillamos. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se dice? En Santiago 4:6 nos dice, pero él da mayor gracia, ¿verdad? Pero aquí, esta fue la versión de la Reina Valera, ¿no? Pero aquí en esta otra versión dice, es la misma versión. Por él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto va en referencia del Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios, dice una de las versiones, y da gracia a los humildes, ¿verdad? Dios se opone a los que son orgullosos. Dios se opone, está en contra de. Y eso es bien fuerte lo que dice. Que Dios se opone, que Dios está en contra del orgullo completamente. Pero da gracia a los humildes. ¿Y cuántas veces nosotros no les hemos pedido algo a Dios, verdad? Le hemos pedido ayuda en alguna situación o en alguna área de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos pedido ayuda delante del Señor, ¿verdad? Muchas veces le pedimos la ayuda a Dios porque sabemos que podemos, ¿verdad? Que Dios puede hacer algo, ¿verdad? Muchas veces los reconocemos así, pero muchas veces no podemos ser completamente honestos, ¿verdad? Cuando estamos pidiéndole al Señor algo, estamos delante del Señor, no somos transparentes, no somos completamente transparentes delante de Él. Y entonces, y nosotros no podemos ser ni honestos con nosotros mismos, con las cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Esas cosas que son ocultas, esas cosas que se ponen en el camino. No podemos exponernos completamente ante Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso es lo que pasa. El orgullo se pone en el medio. El orgullo es algo que no nos deja venir ante la presencia del Señor, que no nos deja ser libres delante del Señor. El orgullo se pone como barrera entre Dios y nosotros. No estamos dispuestos a someternos a la soberanía de Dios o a la autoridad de Dios. Y eso es el orgullo, ¿no? Nosotros la persona que es orgullosa no se puede someter a la autoridad, lo que dice Dios, o lo que dice el pastor, o lo que dice el líder, ¿verdad? O lo que dice su jefe, o lo que dice fulano y sutanejo, ¿verdad? Simplemente no podemos someternos. Y tenemos problemas con eso, ¿verdad? Entonces, hay un problema con esto. Hay un problema cuando nosotros no nos podemos someter a la autoridad de Dios. Que lo que Dios dice es la verdad y nos debemos someternos a Él, someternos a su palabra. Entonces, cuando Dios quiere romper los límites en nuestras vidas, Él no solamente nos pide lo que es obvio, ¿verdad? Lo que es más obvio, lo que está por fuera, lo que se ve en lo externo, ¿verdad? No nos pide, cuando nosotros nos sometemos a Él y Él quiere romper los límites de nuestra vida, no es solamente simplemente vernos como que somos cristianos, que tal vez muchas veces nuestras apariencias pues se ven como que somos cristianos y nuestra apariencia de afuera, ¿verdad? Pero lo que está ahí adentro, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, es feo.
Es horrible. Entonces, Dios está, ok, pues eso todo el mundo lo ve. La gente puede ver que todo el mundo está mirando, o que tú eres cristiana, que tú no fumas, que tú no bebes, que tú no, que tú no ni te pones maquillaje, que no te recortas el pelo, que no te pones pantalones, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas cosas más. Pero, ¿qué sucede con lo que está ahí adentro? ¿Qué sucede con lo que está existiendo dentro de nuestro corazón? De esas cosas que no se ven. Esas cosas que solamente Dios las puede ver. Esas cosas secretas dentro de nosotros que solamente Dios puede ver, ¿verdad? Y eso es donde quiere Dios bregar con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer para Él libertarnos, a romper los límites en nuestras vidas, porque es muy fácil ir cambiando nuestra apariencia, ¿verdad? Pues queremos pretender, ¿no? Y como hablábamos la semana pasada en la conferencia de las damas, de quitándonos nuestras máscaras, muchos de nosotros tenemos máscaras, ¿verdad? Y es muy fácil de quitar aquellas máscaras que son superficiales, ¿verdad? Entonces, o muchas veces es más fácil ponerte esa máscara. Es mucho más fácil poner una apariencia delante de la gente, pero por dentro estás completamente mal con Dios. Tu vida espiritual tu mente no está renovada, tu corazón no está renovado. En realidad todo es externo. Y vas a la iglesia y te sientas y haces la rutina de toda la semana. Vas a los estudios bíblicos, vas a los servicios que te indican y haces todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que los cristianos hacen, ¿no? Pero en realidad en la posición de nuestro corazón no está humillada delante de Dios. En sí, nuestra posición, la posición del corazón de nosotros, no está dispuesta a humillarse delante del Señor. Entonces vivimos una vida con máscaras, con apariencias que otras personas piensan que es y no es. Amén. Entonces tenemos que humillarnos delante de Dios para que su gracia, la gracia de Dios que es la gracia de Dios, el poder para vencer. La gracia de Dios es el poder para vencer. ¿Ok? Para que esta gracia sea activada en cada uno de nosotros. Y esto va para mí, porque esta palabra va a predicarme a mí primero. Amén. Hay áreas en mi vida que yo todavía no he sometido delante del Señor. Y Él me está pidiendo esas áreas. El Señor le está pidiendo a usted esas áreas. Amén. Y en muchas áreas nosotros no queremos sometérsela al Señor. Como compartía el hermano anoche en nuestro servicio del miércoles, estaba hablando sobre la historia de Saúl y explicaba, ¿verdad?, cómo Saúl solamente obedeció mitad de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que hiciera que hiciera algo y le dijo que destruyera todos los amalequitas, ¿verdad? Pero él no los destruyó todos. Entonces, delante del Señor, él no pudo, con su orgullo, él no pudo admitir, ok, yo fallé. No te obedecí, Señor. Sino él se justificó, enseguida estaba justificándose. Y muchos de nosotros, usted y yo sé, puedo hablar por mí, yo me he justificado tantas veces. Pero fulano, pero sutanejo, pero aquel otro, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. Y cada uno de nosotros nos ponemos en esta posición, ¿verdad? Y nos ponemos soberbios, nos ponemos orgullosos. No queremos admitir que cometimos un error, que no obedecimos, porque como explicó el hermano anoche, una verdad, una mentira a medias, ¿no? Es una mentira completa, porque no hay nada a medio.
Entonces, cada uno de nosotros debemos dejar de estar mintiéndonos a nosotros mismos y cubrir nuestras faltas, cubrir ¿cómo les digo? Cubrir esas áreas que nosotros sabemos que hicimos decisiones incorrectas, ¿verdad? Y entonces, un buen ejemplo de una persona que todos no vamos a hacer perfecto, no hay nadie perfecto y todos nosotros fallamos delante del Señor y todos nosotros le fallamos a Dios. Usted, yo le fallo a Dios todos los días. Cuando yo no le creo a Él, cuando le estoy fallando, cuando yo no le obedezco a Él lo que Él me dice que yo haga y no lo hago. Amén. Entonces, yo tengo que pagar esas consecuencias, ver las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, admitir lo que yo en realidad estoy haciendo. Entonces, unas personas que podemos, que puedo hablar un poquito mejor, más claro sobre esto, es David, el rey David. El rey David no era un hombre perfecto. Él era un hombre con muchos conflictos internos. Este hombre, David, cometió muchos errores, él tomó muchas decisiones incorrectas. Él tenía problemas, tal vez como usted, tal vez como yo. Había problemas y había conflictos en su vida, ¿verdad? En su vida interna. Y entonces siempre estaba haciendo, como decimos nosotros los puertorriqueños, metiendo la pata en todos lados. Y siempre era impulsivo. Y él hizo, este hombre era un adúltero. Era un mentiroso. Era un asesino. ¿Verdad? Pero David tenía un secreto. Y el secreto de David, la diferencia entre David y Saúl, era que él conocía de la gracia de Dios y que él sabía que cuando él viniera delante de Dios, Dios lo iba a restaurar, Dios lo iba a perdonar, Dios lo iba a restaurar, pero él tenía que venir delante de Dios y admitir su error. Y esa era la diferencia. David nunca le echó la culpa a nadie por sus acciones y sus decisiones. Él siempre tomó esa responsabilidad por sus decisiones. Y por eso era que Dios le llamaba a David, lo tenía tan especial, era tan especial para el corazón. No era porque era perfecto, no porque era un hombre recto y hacía todas las cosas bien. No era eso. Era que David tenía esa sensibilidad, esa humildad, que él sabía que él podía venir delante de su Dios, su creador, en todo momento, en cualquier momento, que si Dios lo llamaba a él, le llamaba a sus pecados, como lo hizo en este tiempo, cuando este Salmo 51 se escribió, cuando Jonatán vino donde David y le explicó a David y le dijo a David: mira, el Señor me reveló esto fue lo que tú hiciste, esto fue lo que tú hiciste, mira, esto fue lo que pasó. ¿Y qué está pasando aquí, David? David no comenzó a echarle la culpa a Beersheba, a decir, pues ella es la que se desnudó allá en ese edificio y yo la vi, y como yo soy hombre, ¿verdad? En ningún momento él dijo eso. En ningún momento él se explicó cuando él fornicó y tuvo el adulterio con esta mujer, ¿verdad? Y tomó la decisión de tomar a esta mujer, quien estaba casada, que ya él le pertenecía a un hombre. Él en ningún momento dijo: Dios, pues ella estaba ahí y yo la vi y ella me coqueteó y yo pues me moví en lo que... No, él vino delante del Señor y él vino delante de él y se postró delante de Dios y comenzó
a derramar y a humillarse delante de Dios, derramar su corazón y exponer aquello que está ahí adentro, en secreto. No que Dios no lo sabe, no que Dios no está, que no tiene idea de lo que está sucediendo ahí en tu corazón, en mi corazón. Dios sabe todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Él ve todas las cosas, aún las cosas que nosotros ni podemos ver. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice este salmo. Este salmo muchas veces lo hemos leído, ¿verdad? El salmo el Salmo 51. Y entonces él dice aquí, él le dice a Dios, él viene delante de Dios y le dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Y dice, yo sé que tú amas la verdad en lo infinito, en lo íntimo. Dios ama la verdad. La verdad. Él lo que desea es que nosotros seamos honestos. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Dice, él le dice, entonces le dice que lo purifique con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y entonces él le dice a él, él le pide al Señor, ¿verdad? En medio de su dolor, porque sabía que él le había fallado a su Dios. Había un corazón arrepentido delante de Dios, no porque él no estaba haciendo él excusas de ninguna de las cosas que él estaba haciendo. Él no estaba excusándose y no estaba diciendo, oh, por mi pecado es que yo hice esto. No, él simplemente dijo, yo hice esto en contra tuya. Él lo dice ahí muy claro, lo dice ahí, le dice a él, contra ti, dice el verso 4 en Salmo 51, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Entonces, él estaba aceptando que él estaba aceptando la autoridad de Dios sobre su vida. La soberanía de Dios sobre su vida. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Y él nos puede llevar en un instante. Pero cuando algo que descubrió David era que la misericordia de Dios era infinita. Que la gracia de Dios podía restaurar su vida. Entonces él acudió a esa gracia. Entonces usted y yo tenemos esa misma oportunidad. Dios nos da Dios Padre nos da a través de Jesús, nos da esa oportunidad, nos da esa misma oportunidad. Que la gracia de Dios, que es el poder para vencer el pecado en nuestra vida, vencer todas esas barreras que están obstruyendo el poder de Dios en nuestras vidas, porque el pecado es el que nos aparta de Dios, y todo lo que nos aparta de Dios, Él trata de removerlo. Y entonces Él quiere romper los límites en nuestras vidas. Entonces para esto tenemos que humillarnos y exponer nuestro corazón delante de Dios y ser honestos con Dios. Porque no es que Él no lo sepa y no es que Él sabe todo, porque Él lo sabe todo. Pero cuando nosotros admitimos quién en realidad, qué es lo que está sucediendo, que estamos quebrantados, que Dios lo que busca es un corazón humilde, un corazón que responde a la autoridad de Dios. Que va a responder, porque cuando nuestro corazón no responde rápidamente, entonces hay algo ahí que está obstruyendo.
cuando nosotros no somos obedientes inmediatamente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, buscar, saber qué es lo que existe ahí, qué es lo que está impidiendo que nosotros seamos completamente libres. Libres para, no porque lo que el otro dirá, porque eso es lo que le sucedió a Saúl. Saúl era arrogante y era orgulloso, porque él estaba más preocupado de lo que iba a decir la gente, lo que iban a decir los demás de él, y que lo que iban a hablar y lo que iban a decir, más de lo que Dios tenía pensado de él. Él en ningún momento, hasta lo último, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, aún con eso, eso es solamente lo que estaba pensando en él. Y que lo que iba a decir la gente, y lo que iba a decir aquel, y lo que iba a decir el otro. Pero no estaba él dispuesto a exponerse él mismo y decir, mira, esto fue lo que yo hice. Y yo pequé contra Dios, y ahora Dios hay consecuencias por las cuales yo, por mis decisiones. Y eso en ningún momento él lo hizo. Pero David, al contrario, él nunca le apuntó el dedo a nadie. Él nunca le apuntó el dedo ni a Dios mismo. Él simplemente aceptó lo que Dios le estaba diciendo a él. Porque Dios nos expone, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer cuando nos expone? ¿Verdad? Y entonces David lo que hizo fue, ok, sí, Señor, eso fue lo que yo hice. Y admitió lo que él había hecho, que había pecado contra Dios. Y que Dios tuviera misericordia de él, ¿verdad? Y Dios sí tuvo misericordia de él y lo restauró, ¿verdad? Y hoy yo les digo, hay necesidad de la gracia de Dios. ¿Necesitas de la gracia de Dios hoy? Si tú estás en necesidad de la gracia de Dios, que es el poder para vencer en tu vida, pues vamos a humillarnos delante de Él. Humíllense delante de Dios y expongamos nuestros pecados. Expongamos todo lo que nosotros, no con otras personas, sino delante de Dios. Delante de Dios, seamos honestos, ¿verdad? Seamos honestos y no dejemos que esto de lo que dicen los demás o lo que van a decir las demás personas, sino que nosotros seamos transparentes, que nos quitemos esa máscara que hay de que somos súper religiosos, ¿verdad? Que digan, esta es la manera para que todos vean que yo soy así santa y yo soy tremenda mujer de Dios espiritual. ¿De qué vale eso? Si Dios lo que está mirando es que estamos en problemas. Estamos en conflicto, que dentro de nosotros está brotando para afuera la muerte y que apestamos por dentro. Y Dios lo que quiere es ir ahí adentro, a ese lugar secreto, a ese lugar donde nadie ha ido, ni Dios, para sacar todas esas cosas. Y hoy les animo que vengan delante de Dios y busquemos, nos humillemos para que la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas, para que Dios nos santifique, ¿verdad? Para que Dios nos liberte y nos haga libres para hacer la obra en la cual Él nos ha llamado a hacer y a ser, ¿verdad? Fieles a Él. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que esta palabra se la lleve con usted y la continúe, ¿verdad? Buscándola, leyéndola una y otra vez para que el Señor les vivifique. Que Dios le bendiga.